Buenas tardes, alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 282, esperando y se encuentren muy bien de salud y en todos los aspectos. El siguiente video es sobre la función extraer. Entonces, extrae nos va a devolver un valor, un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en una posición y en función del número de caracteres que se especifiquen. Recuerden que toda función va a comenzar o fórmula que utilicemos en Excel o en la hoja de cálculo de Google comienza con el signo de igual. A continuación colocamos extrae, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Y algo muy importante es que la función extrae siempre va a comenzar con el carácter como número 1, ya sea de un byte o de doble byte, e independientemente de la configuración predeterminada de idioma. Esto ahorita lo vamos a entender con un ejemplo, es simplemente configuración, pero bueno, como no nos metemos con esa parte, ya lo agarramos por default. Lo que sí es lo que menciona que siempre el carácter principal va a comenzar con el número 1. Entonces tenemos que se compone de 3 argumentos. Ya cuando tenemos nuestra función o fórmula es igual extrae, entre paréntesis vamos a escribir los 3 argumentos que necesitamos. El primero es el texto o la cadena de texto donde se encuentra ubicado. Puede que lo coloquemos en A1, B1, I1 es el ejemplo que vamos a ver. A continuación vamos a colocar una coma seguido de la posición inicial. Entonces toda posición inicial comienza en un 1. Entonces quiere decir que una cadena de caracteres nosotros podemos extraer los datos, puede ser al principio, en medio o al final, ¿sí? Entonces después del segundo argumento, que es la posición inicial, el tercer argumento es el número de caracteres que deseamos extraer. En este caso ahorita vamos a indicar o vamos a obtener caracteres desde un inicio, la parte del medio o al final. ¿Sí? Ya con un ejemplo lo vemos a continuación. Entonces algunas observaciones es que si la posición inicial es mayor que la longitud de texto, extrae o nos devuelve un texto vacío. Entonces si la posición inicial es menor que la longitud del texto, o en este caso se excede la longitud, nos va a devolver los caracteres hasta el final del texto. Ahorita lo vemos ya con un ejemplo, pero si colocamos un valor inicial que es menor a 1 o de carácter negativo, aquí nos va a devolver el mensaje de error. Ahorita lo vemos con un ejemplo. Y la verdad que es muy simple ocupar esta función o esta fórmula, ya que nuevamente aquí tenemos el ejemplo y recuerden, toda función o fórmula comienza con el signo de igual. Aquí empleamos o ocupamos extrae, entre paréntesis, recuerden el número de celda donde está nuestra cadena de texto. Como les mencionaba, puede ser A1, B2 y 4, por ejemplo. Seguido de esta separación puede ser con coma o con un punto y coma. El segundo argumento es la posición inicial. Recuerden que comienza en 1 y puede ser un 1, un 4, un 5, depende la cadena de texto, ¿sí? Y finalmente los caracteres que queremos extraer. Ahorita ya con el ejemplo ustedes lo van a ver mejor cómo funciona esta fórmula. Entonces aquí lo que nos está mencionando es que coloquemos en la celda A2, en una hoja de cálculo nueva, la siguiente palabra que viene siendo flujo de líquido. Entonces tenemos que con nuestra fórmula, aquí en el primer ejemplo es que al emplear la fórmula igual extrae entre paréntesis, donde se encuentra mi cadena de texto, se encuentra en la celda A2, ¿sí? En A2. Y donde empieza lo que yo quiero extraer. En este caso lo que yo quiero extraer es flujo, ¿sí? Entonces empiezo desde el número 1 y cuento los caracteres que forman la palabra flujo.
En este caso F es 1, L es 2, U es 3, J es 4 y la O es el 5. Entonces, si yo quiero obtener la palabra flujo, comienzo primero entre paréntesis, especifico esos tres argumentos. Primero, dónde está colocada la palabra flujo de líquido, pero yo nada más quiero obtener flujo. Entonces está en la celda A2 y lo voy a separar mi segundo argumento con un punto y coma en el cual indico que quiero flujo. Entonces desde el primer carácter está el 1 y cuántos quiero hasta la O, quedamos que es el 5. Entonces hasta el 5 yo al darle enter me va a aparecer como resultado la palabra flujo. Ahora en el segundo ejemplo, si yo quiero obtener la palabra de líquido, quedamos que hasta la O es el quinto carácter. Aquí hay un espacio vacío. Sin embargo, este espacio vacío se debe de contar porque finalmente es un carácter. Finalmente la computadora entiende que ese es un espacio vacío, pero es una separación, es finalmente un carácter. Entonces el espacio vacío es 6. Y a partir de la D es el carácter número 7. Entonces, como yo quiero de líquido, aquí lo que nos especificó puede ser la E el 8, el espacio 9, L 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, lo que nos mencionaba aquí, por ejemplo, que si es mayor, no importaba, iba a devolver los últimos caracteres, ¿sí?, del final del texto, ¿sí? Aquí está, es lo que menciona este ejemplo, que es menor. En este caso es mayor, entonces nos indica hasta la posición 20, pero aquí son de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caracteres. Entonces, no importa porque al final llega hasta líquido, ¿sí? Entonces, el 20 sería hasta por acá, pero abarca todo esto, entonces sí lo considera. Entonces, al nosotros especificar el primero dónde está en nuestra celda, ahí nos aparece que es A2. Empiezo desde el carácter número 7 y el número 7 aquí me indica que es desde la letra D. Y ya aquí yo puedo especificar 17 o 20 y pues va a considerar de líquido, ¿sí? Este va a ser mi resultado que va a arrojar al final. Pero más sin embargo, si es menor, en este caso aquí, que yo diga el carácter 20, que sería por acá el 20, y que me copie 5, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces aquí es donde me genera el texto vacío, ¿sí? No va a arrojarme ningún resultado porque la posición 20 pues se encontraría más adelante donde ya no existe ningún valor. Entonces lo voy a hacer con lo que viene siendo la hoja de cálculo. En este caso, aquí tengo mi hoja de cálculo y tengo flujo de líquido, ¿sí? Entonces voy a poner este ejemplo, es igual, lo voy a hacer aquí, igual, extrae, ok, lo voy a hacer con mayúsculas, extrae, entre paréntesis el argumento, ¿dónde está mi cadena de texto? Está en A2, aquí está A2, punto y coma, para separar el argumento. Entonces yo quiero sacar la palabra flujo. Entonces desde el primer carácter, aquí está, desde el 1 está la letra F y hasta el 5 que damos, tenemos lo que es la O. Entonces así de esa manera yo obtengo de todo eso la palabra flujo, ¿sí? De flujo de líquido obtengo flujo. Aquí está cómo puedo extraer, como les decía, desde un inicio, desde la mitad o al final. Entonces yo quiero obtener en el segundo ejemplo la palabra de líquido, ¿sí? Entonces de líquido comenzamos que empieza desde el séptimo carácter, ¿verdad? Empieza la palabra de. Entonces empiezo con signo de igual para todas mis fórmulas, extrae entre paréntesis el primer argumento que se encuentra en, bueno, primero dónde está mi cadena de texto en A2, punto y coma. Ahora se encuentra desde el carácter número 7. Ahora, ¿cuántos quiero extraer?
Entonces, desde el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Según yo conté 9 caracteres que son los que deseo obtener. A partir del 7 voy a obtener 9 y llego hasta liquid. Entonces son 10 caracteres, ¿sí? Para que me considere la O. Entonces si yo escribo 10, aquí está, de líquido. Si yo escribo 20, pues como es más largo, aún así me lo considera así, porque el líquido quedamos que llega hasta el carácter 10, ¿sí? Aquí está. Hasta el 10 me queda de líquido. Por ejemplo, si no quiero contar la D, entonces sería, por ejemplo, hasta el 8, ¿no? Ahí está, de liquid. Entonces, si quiero incluir la D, es hasta el 9. Ahí está. Y si quiero incluir la O, es hasta el 10. Sí, hasta el carácter, los 10 caracteres que quiero obtener. La palabra de líquido, de flujo de líquido, ¿sí? Ahora, bueno, yo les había mencionado un ejemplo en la cual tengo aquí los datos a extraer, que vean, algunos están al inicio, como aquí es de escuela, luego preparatoria, luego oficial, OFI, luego los últimos, ERO, quiero obtener el dato de en medio, que es el 8, aquí los últimos, aquí los del final, aquí los del final, aquí los de en medio, los de en medio, los de en medio, los de en medio, aquí los del final y los del final. Entonces, es muy fácil realizar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, vean cómo, no se vayan a confundir, no siempre el valor está en A1 ni A2. Tenemos que ver en qué celda está. Aquí lo veo que está en la columna I, la celda 4, ¿sí? Entonces yo quiero extraer esos datos. Entonces, los primeros 3 de escuela, las primeras 3 letras. Entonces, yo voy a colocar donde se encuentra mi dato a extraer, mi texto, se encuentra en I4. Entonces, en I4, punto y coma, voy a extraer lo que viene siendo el primer valor desde la E hasta solamente quiero 3, ¿verdad? Entonces, lo cierro y, a ver, perdón, puse I1, ¿no? Cuando es I4, por eso me marcó esa. Desde el I4, ahí está, y asimismo se selecciona la celda activa, ¿sí? Desde I, aquí está el 4, ¿sí? De escuela, donde está mi cadena de texto, que quiero extraer estas letras, ¿sí? Entonces, el primer valor, escojo el primero porque yo quiero las 3 primeras, y cuántos caracteres quiero, en este caso solo 3, 1, 2, 3. Entonces E es 1, la S es 2 y la C es 3. Entonces ahí tengo el primero. Ahora yo quiero escoger un dato del medio. Ahora, por ejemplo, aquí del final, aquí en número quiero elegir los últimos 3 caracteres. Entonces misma situación, empiezo con igual, extrae entre paréntesis lo que viene siendo mi primer argumento, donde se encuentra en I7, ¿sí? En I7 es donde está mi cadena de texto, de la cual yo quiero extraer los últimos caracteres. Entonces empiezo a contar, la N es 1, la U es 2, la M es 3 y la E es 4. Entonces desde E4 coloqué uno de más, ¿sí? Entonces es el 4, ahí está. Es primero lo que viene siendo el carácter a obtener, que es a partir del 4, y deseo obtener 3, ¿sí? Bueno, y ahí está, ¿sí? Los últimos 3, aquí está lo que deseo obtener y aquí está ya con mi fórmula. Con mi fórmula, aquí es importante, por eso les menciono que deben de compartir su carpeta, porque yo de esta manera así ya veo la fórmula que realmente ustedes la están empleando. En este caso, ustedes me deben demostrar así su fórmula que están utilizando, ¿sí? Para yo poder visualizarlo correctamente. Entonces, aquí está. Yo quiero extraer, por ejemplo, me voy a ir a los de en medio. Que está el MNO de alumnos, ¿sí? Entonces, misma situación, le doy a mi fórmula, extrae entre paréntesis, donde está mi cadena de texto que se encuentra en I12, punto y coma. Ahora,
¿Dónde se encuentra la M? ¿En qué posición se encuentra? En 1, 2, 3, 4. En el carácter 4, punto y coma, mi segundo argumento, solamente deseo 3 caracteres, ¿sí? Entonces le doy Enter y veo mi fórmula. Ahí está, ¿sí? Lo que yo deseo obtener, mi dato a extraer, y ahí estoy viendo que está correcto. Yo de la palabra Omar quiero obtener únicamente la M y la A, entonces misma situación, extrae. Ahora, ¿dónde se encuentra mi cadena de texto? Se encuentra en I13. En I13 se encuentra, lo separo del primer argumento, entonces la M se encuentra a partir del carácter número 2 y únicamente quiero la M y la A, pues son 2 caracteres, ¿no? Entonces le doy Enter y ahí está, ¿sí? Así es como voy obteniendo los datos a extraer. Ahora en el vespertino únicamente quiero los 4 últimos caracteres, misma situación, extrae la fórmula a emplear entre paréntesis, donde se encuentra la palabra vespertino, se encuentra en I17. I17 lo voy a separar, mi segundo argumento, donde cuento la T, en este caso sería desde el séptimo carácter. Y como únicamente quiero la palabra tino, pues son 4, ¿no? 4 caracteres. Y ahí está mi tercer argumento. Le doy Enter. Y así es como yo voy realizando cada una de estas, ¿sí? Por ejemplo, donde está el 8 aquí, pues misma situación. La función extrae, entre paréntesis, donde se encuentra mi texto, o en este caso son números en I8, en la celda I8. Y bueno, aquí voy a utilizar mi segundo argumento con la separación del punto y coma. Y el número 8 se encuentra en la posición número 2, ¿verdad? Y ahora, ¿cuántos caracteres queremos obtener? Pues únicamente el 8 es un carácter. Y ahí está, ¿sí? Así es como yo voy obteniendo los datos a extraer de una cadena de texto, jóvenes. Entonces, muy importante que ustedes, si van a enviarme su PDF, pues lo hagan de esta manera. Pero si van a compartir su hoja de cálculo, pues esto es lo que yo debo de visualizar, ¿sí? O en el PDF debo de visualizar esas fórmulas. ¿Cómo le hago? Me voy aquí en ver y elijo mostrar fórmulas. Si quito esta parte, pues me aparece nada más los datos a extraer. Entonces, lo que yo me interesa es que ustedes habiliten esta parte de mostrar fórmulas y mandan un PDF, o si comparten su hoja de cálculo de Google, yo puedo visualizar estas fórmulas. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber y les contesto a la brevedad posible. Espero y se haya entendido este tema y les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen día y hasta luego, jóvenes.